Capítulo 1. El primer gemido en la torre. Dicen que la medianoche en el convento de Santa Aurelia siempre había sido silenciosa. Pero aquella noche, el aire se rompió con un sonido imposible. La campana mayor no repicó como metal golpeado, sino que dejó escapar un gemido húmedo, largo, estremecedor, como el de una mujer en la intimidad. El eco descendió por la torre y se deslizó entre las casas del pueblo, atravesando puertas cerradas, perturbando sueños. Algunos despertaron con sudor frío, otros con un ardor en la piel que no se explicaban. Nadie quiso hablar en voz alta, pero todos lo sintieron. Aquel sonido era demasiado humano, demasiado prohibido para nacer del bronce. Desde la ventana de su celda, la novicia Clara se aferró a su rosario, pero sus labios temblaban. El gemido parecía haber tocado su pecho, y cada nota vibraba en su vientre como si la campana estuviera dentro de ella. Intentó rezar, pero lo único que brotó fue un suspiro ahogado. En el campanario, la luna iluminaba el bronce. La campana, inmóvil, no había sido tocada por mano alguna, y sin embargo su cuerpo metálico vibraba como piel excitada. Nadie tiraba de la cuerda, nadie se atrevía a subir, y aún así, seguía gimiendo, cada vez más profundo, como si gozara con ser escuchada. Los aldeanos comenzaron a murmurar al día siguiente. Unos lo llamaron blasfemia, otros milagro. Hubo quien juró que el sonido despertó en su cama una pasión olvidada, y otros que se confesaron entre lágrimas, convencidos de haber pecado sin querer. El sacerdote mayor, Fray Esteban, subió a la torre con 2 monjes armados de crucifijos. Pero al llegar, no encontraron nada. El bronce estaba tibio, como si hubiera sido acariciado, y grabada en su superficie, apenas visible bajo la luz, se dibujaba la forma de unos labios abiertos, húmedos, como besando la medianoche. Fray Esteban bajó temblando. Esa noche no habló, solo ordenó silencio, y rezar más fuerte. Pero en el fondo, todos lo sabían, la campana había elegido un nuevo lenguaje, y no iba a callar, porque cuando llegó la segunda medianoche, el gemido volvió, más largo, más íntimo, como si una mujer invisible estuviera gimiendo desde las alturas, reclamando un cuerpo que no era suyo. Capítulo 2. La novicia que no podía dormir. La campana volvió a gemir en la segunda medianoche, y nadie en el convento pudo escapar a su eco. Pero fue Clara, la novicia más joven, quien sufrió el mayor tormento. Se revolvía en su cama como si las sábanas la quemaran. Cada vez que el sonido recorría los muros, su cuerpo temblaba con una mezcla incomprensible de miedo y deseo. Intentó rezar el Ave María, pero entre palabra y palabra se le escapaban jadeos que la hacían enrojecer. El gemido de la campana no parecía venir de fuera, vibraba dentro de su pecho, le acariciaba la piel, bajaba por su vientre. Era como si alguien invisible respirara en su oído, tan cerca que podía sentir el calor. Clara se levantó, incapaz de soportarlo más. Caminó descalza por el pasillo oscuro, con el hábito medio suelto, los pies rozando la piedra fría. El convento estaba en silencio, pero ella escuchaba aquel sonido como si la guiara, como si la llamara por su nombre. Llegó a la capilla. La luna se filtraba por los vitrales, proyectando sombras alargadas que parecían moverse. Clara cayó de rodillas frente al altar, buscando refugio, pero cuando cerró los ojos, lo que vio no fue al Cristo crucificado, sino el rostro de una mujer que gemía con la boca entreabierta, fundida en bronce. «No, esto es tentación», susurró Clara, apretando el rosario contra su pecho. El aire se volvió cálido, sofocante, y entonces, por un instante, creyó sentir una mano acariciarle el cuello. Se giró de golpe. No había nadie, pero en el suelo, junto al altar, la cuerda de la campana se movía sola, serpenteando como viva. Clara retrocedió, asustada y fascinada a la vez, porque al rozar la cuerda con la punta de sus dedos, sintió un estremecimiento tan real como un beso. Esa noche no durmió. Al amanecer, se confesó con Fray Esteban,
pero cuando intentó explicar lo que había sentido, no encontró palabras que no fueran escandalosas. El sacerdote la miró en silencio, y con los ojos cansados, le dijo solo una frase: «Hija, hay cosas que ni Dios quiere escuchar». Clara salió con el corazón dividido, entre la vergüenza de un pecado que no había buscado, y el deseo secreto de volver a escuchar aquella campana gemir. Capítulo 3. Los muros que sudaban. La tercera medianoche trajo un nuevo prodigio, más inquietante que los anteriores. No fue solo el gemido de la campana lo que perturbó el convento, sino lo que dejó a su paso. Clara se había prometido resistir, pero cuando el sonido descendió de la torre, volvió a sentir como su cuerpo se arqueaba solo, como si obedeciera a un placer ajeno. No fue la única. En cada celda, las novicias se removían en sus camas, jadeando entre sueños. El aire olía a incienso mezclado con algo más cálido, más humano. Al amanecer, los monjes descubrieron las paredes del convento cubiertas de un sudor espeso. Gotas perlaban la piedra como si el edificio respirara. Algunos las probaron con el dedo, no eran de agua, eran saladas, como lágrimas, pero tibias, como recién salidas de la piel. Fray Esteban ordenó limpiar todo antes de que los aldeanos lo vieran, pero los rumores se habían esparcido. Los que vivían cerca aseguraban que habían escuchado risas ahogadas entre el eco de la campana. Otros confesaron haber sentido manos invisibles acariciándoles mientras dormían. Clara, incapaz de soportar la duda, volvió a la capilla esa mañana. Tocó uno de los muros húmedos con sus dedos temblorosos. Al hacerlo, el sudor se deslizó por su piel como una caricia. Cerró los ojos, y un estremecimiento la recorrió entera. Fue tan intenso que casi cayó de rodillas. «Esto no puede venir de Dios», murmuró, pero entonces escuchó una voz tenue, un susurro que se confundía con el eco del gemido en su memoria. «No reces, escucha». Asustada, retrocedió. El muro, sin embargo, parecía palpitar, como si debajo hubiera un corazón latiendo. La campana aún estaba en silencio, pero Clara sabía que llegaría la medianoche y volvería a llamarla. El convento entero empezó a temblar de miedo. Algunos veían en aquel sudor una señal del demonio, otros, un milagro retorcido, pero nadie podía negar lo evidente. Los muros lloraban, y lo hacían como un cuerpo que goza en secreto. Capítulo 4. El guardián de la torre. El prior decidió que la campana debía ser vigilada. No podían permitir más rumores entre los aldeanos ni más tentaciones en las celdas. Así, el hermano Mateo, un monje de fe austera y mirada severa, fue enviado a la torre para pasar la noche. «Rezarás hasta el amanecer», le ordenó Fray Esteban, «y si algo se mueve, lo enfrentarás con el crucifijo en alto». Mateo subió los peldaños de piedra con paso firme. En la cima, la luna iluminaba la campana inmóvil, enorme, suspendida en la penumbra. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el crujido de la cuerda que colgaba, rozando el suelo como una serpiente dormida. El monje se arrodilló, abrió su libro de salmos y comenzó a recitar en voz baja. Pero apenas pasó la medianoche, el aire cambió, la cuerda se tensó sola, vibrando como si alguien invisible la acariciara. Mateo levantó la vista, la campana temblaba, aunque ningún golpe la movía. Entonces lo escuchó. No fue un tañido metálico, sino un gemido prolongado, tan humano que le heló la sangre. La voz sonaba femenina, sofocada, como si alguien gozara en secreto dentro del bronce. Mateo apretó el crucifijo contra su pecho y gritó un salmo, pero su voz temblaba. El gemido se volvió más intenso, casi un lamento de placer, y de pronto, el monje sintió un roce en la nuca, una respiración cálida, labios invisibles junto a su piel. Dejó caer el libro, intentó levantarse, pero la cuerda lo envolvió lentamente, como si tuviera voluntad propia. En susurros apenas audibles, la campana pronunció su nombre, Mateo. Al amanecer, los demás subieron a la torre. La campana estaba silenciosa. No había cuerpo, no había sangre,
Solo encontraron el hábito del monje, enredado en la cuerda húmeda, como si alguien lo hubiera desvestido con ternura cruel. Fray Esteban se persignó con las manos temblorosas. No dijo palabra, pero sus ojos reflejaban el miedo que nadie quería admitir. La campana no solo gemía, la campana elegía. Capítulo 5. La campana desnuda. El día después de la desaparición del hermano Mateo, el convento amaneció con un silencio cargado, como si los muros mismos guardaran un secreto. Nadie quería mirar hacia la torre, pero todos sabían que algo había cambiado. Cuando Fray Esteban ordenó subir a revisar la campana, 3 novicios lo acompañaron a regañadientes. Al llegar, se detuvieron, boquiabiertos. El bronce ya no era el mismo. Bajo la luz del amanecer, se podían distinguir marcas claras, húmedas. Eran labios, decenas de labios impresos, como si alguien hubiera besado la superficie ardientemente durante toda la noche. Al tocarlos, los novicios retrocedieron. El metal estaba tibio, casi vivo, y desprendía un aroma dulzón, semejante al de la piel después de la pasión. El prior ordenó cubrir la campana con telas negras, pero éstas se deslizaron solas, cayendo al suelo como rechazadas. Clara, que observaba desde la entrada, sintió un estremecimiento imposible de reprimir. Sus ojos no podían apartarse de aquellas huellas. Le parecían labios de mujer, abiertos, húmedos, invitándola a escuchar, a acercarse. El corazón le palpitaba con fuerza, como si la campana respirara dentro de ella. Esa noche, cuando todos rezaban en silencio, el gemido volvió a descender desde la torre, pero ya no era un lamento contenido, era un canto erótico, un gemido prolongado que se mezclaba con el viento y parecía recorrer los pasillos del convento como un amante invisible. Algunos monjes cayeron de rodillas, implorando misericordia. Otros, entre sombras, se retorcieron de deseo, intentando sofocar impulsos que jamás habían sentido. El convento entero se volvió un campo de suspiros, plegarias y jadeos ocultos. En medio de la oscuridad, Clara salió de su celda. Sus pasos la llevaron hasta la torre como guiada por una fuerza ajena. Cuando alzó la vista, la vio. La campana brillaba desnuda, libre de telas, con los labios grabados resplandeciendo bajo la luna. El sonido la atravesó como una caricia, y por un instante, Clara sintió que el metal se abría para ella, como si la campana quisiera ser tocada, besada, poseída. Pero no estaba sola. Entre las sombras, alguien más observaba, temblando, sabiendo que la campana no solo reclamaba gemidos, la campana reclamaba cuerpos. Capítulo 6. El eco que excitaba a los vivos. El gemido de la campana ya no pertenecía solo al convento. Como un veneno dulce, se había extendido más allá de los muros, alcanzando cada rincón del pueblo. Las primeras noches, los aldeanos se tapaban los oídos, rezaban, cerraban las ventanas con cruces y salmos, pero pronto comprendieron que nada servía. El eco atravesaba las paredes y se colaba en la piel. El que lo escuchaba, lo sentía dentro, como una llama en el pecho y un temblor en las entrañas. Maridos se despertaban sudando, abrazando a sus esposas con una pasión que no recordaban. Mujeres jóvenes se estremecían solas en la oscuridad, jadeando en silencio para no ser descubiertas. Los niños lloraban al oír a sus padres gemir como desconocidos. Una anciana, considerada santa por sus rezos, confesó entre lágrimas que había soñado con una mujer desnuda que la besaba con labios de fuego. Un herrero, hombre rudo y temeroso de Dios, aseguró que al sonar la campana sus brazos se debilitaban, como si alguien invisible lo acariciara por dentro. En el convento, Fray Esteban reunió a los aldeanos. Su sermón fue furioso, lleno de advertencias de infierno y condena, pero mientras predicaba, su voz temblaba, porque incluso él, el más severo, sentía en la carne lo que negaba en el alma. Clara, entre los bancos, lo observaba. Sabía que el sacerdote luchaba, que cada palabra que pronunciaba estaba manchada de deseo. En secreto,
Ella misma sentía que la campana había entrado en su sangre. El sonido no solo la llamaba, la excitaba, la desnudaba por dentro. La noche siguiente, el eco fue más fuerte que nunca. No se limitó a gemir, parecía reír, susurrar, jadear nombres. Cada casa del pueblo se convirtió en un santuario de placer y culpa. Algunos lloraban de vergüenza después, otros se entregaban con furia. Nadie estaba a salvo, y en medio de aquel caos silencioso, una certeza crecía entre todos: la campana no buscaba rezos. La campana despertaba lo que cada uno escondía en lo más oscuro de su corazón. El pueblo entero empezó a temerle, pero también a esperarla, porque aunque maldecían el sonido, cuando llegaba la medianoche, nadie quería que se callara. Capítulo 7. El secreto de la fundición. Los rumores crecían como una enfermedad. Nadie en el pueblo podía negar ya el poder de la campana, y todos sabían que su gemido escondía algo más que un simple misterio. Fue entonces cuando un anciano herrero, casi ciego y a punto de morir, pidió hablar con Fray Esteban. Esa campana, susurró con voz rota, no fue hecha con solo bronce. Yo estuve allí cuando la fundieron. El sacerdote lo escuchó en silencio, mientras el viejo temblaba recordando lo que había guardado en secreto toda su vida. Contó que hacía más de 40 años, un grupo de monjes había ordenado la construcción de la campana, pero no querían una cualquiera, buscaban que sonara como ninguna otra, que hablara con voz de cielo. La campana fue fundida en la noche, en un ritual prohibido. En lugar de agua bendita, arrojaron al molde la sangre de una mujer condenada por bruja, acusada de seducir a sacerdotes con su belleza. No la ejecutaron con fuego ni con soga, la arrojaron viva al caldero de metal ardiente. Sus gritos, dijo el herrero, con los ojos vidriosos, fueron los que dieron forma al bronce, y su último aliento quedó atrapado allí para siempre. Clara, que escuchaba escondida tras las sombras, sintió un escalofrío recorrerle la piel. Ahora comprendía por qué, al sonar, la campana gemía como mujer. Era ella, era la bruja, llamando desde las entrañas del metal. Fray Esteban palideció, intentó negar la historia, tacharla de delirio, pero el anciano murió esa misma noche, dejando a todos con la certeza de que había dicho la verdad. Cuando la campana volvió a gemir a medianoche, el sonido fue diferente, más intenso, más humano, como si la mujer encerrada en el bronce hubiera escuchado su propio nombre después de décadas de silencio. Clara no pudo dormir. En sueños, la vio, una mujer de cabello oscuro, desnuda y envuelta en fuego. La miraba fijamente, y en su boca, antes de gemir, pronunció las palabras que sellaron el destino del convento. Yo no estoy muerta, estoy esperando. Capítulo 8. El beso en la cuerda. La revelación sobre la bruja fundida en la campana dejó al convento en un estado de miedo insoportable. Pero el miedo nunca es suficiente cuando la tentación se arrastra como un perfume. Esa medianoche, Clara se despertó empapada en sudor. El gemido volvió a descender desde la torre, más íntimo que nunca, como si la campana supiera su nombre. Sus piernas temblaban mientras se levantaba, incapaz de resistir. El pasillo estaba vacío, las velas consumidas, el aire saturado de un aroma dulce, imposible de identificar. Al llegar a la base de la torre, lo vio, la cuerda de la campana se movía sola, serpenteando en la penumbra. No era un movimiento brusco, sino lento, sinuoso, como un cuerpo danzando en silencio. Clara se acercó con cautela, pero algo en ella quería tocarla, como si en esa cuerda palpitara un secreto prohibido. Al extender la mano, la cuerda se inclinó hacia sus dedos. Bastó un roce para que un estremecimiento le atravesara la piel. El tacto no era áspero como debía ser, sino cálido, húmedo, casi humano. Clara jadeó, y entonces lo sintió, un beso suave, húmedo, que se posaba en la yema de sus dedos. Retrocedió con horror, pero la cuerda la siguió, rozándole la muñeca, subiendo lentamente por su brazo,
Cada contacto era como un suspiro caliente, como labios invisibles que buscaban su piel. Clara cerró los ojos y contuvo un gemido, pero la cuerda la apretó, llevándola más cerca del centro de la torre. De pronto, escuchó un susurro en el aire: «No temas, eres mía». Ella rompió el contacto, temblando, y huyó, pero al mirar hacia atrás, juró ver la cuerda ondeando en la oscuridad, como una lengua que saboreaba su huida. Al amanecer, los monjes hallaron la cuerda manchada de un brillo extraño, como saliva, como sudor. Nadie quiso tocarla, nadie, excepto Clara, que guardó en silencio la vergüenza de lo que había sentido, porque aunque lo negara en su mente, en su cuerpo aún ardía la memoria de ese beso imposible. La campana ya no solo gemía desde lo alto, ahora sabía besar desde la cuerda. Capítulo 9. La medianoche del deseo. Aquella noche, el pueblo entero se estremeció. La campana no se limitó a gemir, cantó como una mujer entregada al placer, y cada vibración del bronce se expandió como una ola ardiente que nadie pudo resistir. Los aldeanos despertaron entre sobresaltos, pero no de miedo. Sus cuerpos respondían antes que sus pensamientos, como si una mano invisible los acariciara desde dentro. Matrimonios enteros se buscaron con urgencia. Ancianos lloraron de vergüenza al sentir un deseo que creían olvidado, y hasta los jóvenes más puros se levantaron jadeando, incapaces de sofocar la agitación en sus venas. El convento no fue excepción. En cada celda, las novicias se retorcían bajo sus hábitos, mordiéndose los labios para no gritar. El aire estaba cargado de suspiros y oraciones quebradas. El deseo y la culpa se entrelazaban en un mismo latido. Clara, de rodillas frente a la ventana, se dejó arrastrar. El gemido no la llamaba, la poseía. Sentía cada nota como dedos recorriendo su piel, cada pausa como un beso en la garganta. Quiso rezar, pero las palabras se transformaban en jadeos. Y cuando la campana alcanzó su clímax, ella cayó de espaldas, con lágrimas de placer y miedo resbalándole por el rostro. Los monjes intentaron resistir en la capilla. Fray Esteban alzó la cruz, pero su mano temblaba. Su voz se quebró en mitad de un salmo, transformada en un gemido que lo obligó a morderse la lengua. Nadie se atrevió a mirarlo, pero todos lo escucharon. El guardián de la fe estaba cayendo. En el pueblo, las calles se llenaron de gritos ahogados y ventanas cerradas de golpe. Nadie quería admitirlo, pero todos lo vivían. La campana los había convertido en criaturas desnudas ante su propio deseo. Cuando el eco se desvaneció, el silencio fue insoportable. Nadie habló al amanecer. Nadie se atrevió a mirarse a los ojos. Y sin embargo, todos lo sabían. Ya no esperaban la medianoche con miedo, la esperaban con ansia. Porque aquella campana no solo los dominaba, los había convertido en esclavos de un deseo que jamás confesarían. Capítulo 10. El sacerdote tentado. Fray Esteban llevaba días intentando resistir. Rezaba más que nunca. Golpeaba su propio pecho con los nudillos hasta sangrar. Y pasaba las noches de rodillas frente al crucifijo. Pero todo era inútil. La campana había encontrado su debilidad. La 10ª medianoche llegó con un gemido distinto, más íntimo, más dirigido. No era un sonido para todos, era una voz clara que descendió como un susurro directo a su oído, y lo que escuchó lo dejó paralizado. Esteban. El sacerdote abrió los ojos de golpe. Nadie estaba allí, y sin embargo, aquella voz femenina había pronunciado su nombre con un temblor de deseo. Su corazón se agitó como un tambor. Se levantó y corrió hacia la torre, aferrado al crucifijo como si fuera su última defensa. Pero cuando llegó al campanario, la luna bañaba el bronce con una luz plateada, y el metal vibraba suavemente como la piel de un cuerpo vivo. El sonido se transformó en un gemido más profundo, casi un aliento. Parecía que la campana suspiraba solo para él. «No me engañarás», murmuró Esteban, apretando el crucifijo. «Soy siervo de Dios». Pero la campana volvió a gemir, y en ese eco él creyó escuchar risas suaves, besos invisibles, y de pronto, lo sintió,
Unos labios ardientes rozaron su cuello. Gritó, girando en busca de un enemigo. Pero no había nadie. Solo el aire, impregnado de un perfume dulce, embriagador, imposible de resistir. Esteban cayó de rodillas. La cuerda se balanceó frente a él, rozándole la mano. El contacto fue suave, húmedo, como si alguien hubiera besado sus dedos. El sacerdote apartó la mano, pero el temblor lo traicionó. ¿Qué quieres de mí?, exclamó, con la voz quebrada. El eco respondió con un susurro que parecía brotar del metal mismo. Quiero tu fe y tu cuerpo. Esteban cerró los ojos con fuerza. Rezó, pero sus palabras se ahogaron en un jadeo. Aquella noche comprendió que la campana no solo buscaba almas débiles, quería al más fuerte, al más puro, y lo estaba logrando. Cuando bajó de la torre al amanecer, sus labios temblaban todavía, y en secreto, con el alma desgarrada, supo que había perdido la primera batalla contra ella. Capítulo 11. El exorcismo que encendió la sangre. El convento ya no podía callar lo evidente. La campana gemía cada medianoche, y su eco arrastraba a todos hacia la tentación. Los aldeanos suplicaron un remedio, y Fray Esteban, aunque temblaba por dentro, decretó que se haría un exorcismo en lo alto de la torre. El ritual comenzó a la medianoche siguiente. Se reunieron 5 monjes alrededor de la campana. Llevaban crucifijos, agua bendita y velas que chisporroteaban como si temieran encenderse demasiado cerca de aquel bronce maldito. El viento soplaba fuerte, pero aún así, se escuchaba un murmullo en el metal, como una respiración contenida. Fray Esteban levantó el libro sagrado y comenzó a recitar en latín, su voz grave intentando imponerse sobre el temblor de la torre. Los demás monjes repitieron con fuerza, rodeando la campana como si cercaran a una bestia invisible. De pronto, el bronce vibró. Un gemido estalló con tal fuerza que las velas se apagaron de golpe. El aire se volvió sofocante, impregnado de un olor metálico y dulzón, semejante al de la sangre fresca. El prior arrojó agua bendita sobre la campana. El líquido tocó el metal, y de inmediato hirvió. Vapor caliente se elevó, llenando la torre con un grito humano, un alarido de placer y dolor al mismo tiempo. Los monjes cayeron de rodillas, tapándose los oídos. Pero ya era demasiado tarde, la campana estaba despierta. Los labios grabados en el bronce parecían moverse, abrirse, gemir, y del metal ardiente brotaron gotas rojas que salpicaron los hábitos. No era agua, no era fuego, era sangre, sangre que manchaba, que ardía en la piel como brasas. Uno de los monjes gritó. La sangre le corría por la nariz y la boca, como si el gemido le estuviera desgarrando desde dentro. Otro cayó de espaldas, retorciéndose, con los ojos en blanco, jadeando como un poseso. Fray Esteban alzó el crucifijo con todas sus fuerzas, pero su voz se quebró en un jadeo, y en ese instante, lo escuchó claro, nítido, dentro de su mente: tuyo es mi gemido, Esteban, y mía será tu fe. La campana dejó escapar un último grito ensordecedor, un clímax que hizo temblar toda la torre. Luego, silencio, pero los muros estaban manchados de sangre, y el exorcismo había terminado en derrota. El pueblo aguardaba una señal de salvación. Lo que recibió fue un presagio. La campana no solo resistía al exorcismo, se alimentaba de él. Capítulo 12. El silencio imposible. Después del exorcismo fallido, el convento quedó marcado por el olor de la sangre evaporada y las paredes manchadas. Todos esperaban que la campana volviera a gemir la medianoche siguiente, con más fuerza, con más furia. Pero ocurrió algo peor, no sonó. El pueblo entero se despertó en la oscuridad, esperando aquel eco húmedo y prohibido. Pasaron los primeros minutos, nada. El silencio era tan pesado que dolía en los huesos. Algunos respiraron aliviados, creyendo que la maldición había terminado. Pero pronto, el alivio se transformó en angustia. Los aldeanos comenzaron a sentirse vacíos, como si les hubieran arrebatado algo vital.
Matrimonios que se habían reencontrado en el deseo ahora se miraban con frialdad. Los cuerpos que habían ardido en noches de gemidos ahora temblaban de abstinencia, como si una adicción secreta les desgarrara las venas. En el convento, las novicias lloraban en silencio. Clara no podía dormir. Su piel ardía, pero no por placer, sino por la ausencia del sonido. Se abrazaba a las sábanas, temblando, como quien espera un amante que nunca llega. El silencio era más insoportable que el pecado. Fray Esteban caminaba por los pasillos con el crucifijo en la mano. Su rostro estaba pálido, sus labios resecos. En su interior, sentía un hueco ardiente. Al arrodillarse frente al altar, intentó agradecer a Dios el supuesto milagro, pero cuando abrió la boca, lo único que salió fue un susurro desgarrado. ¿Por qué me has quitado su voz? En la torre, la campana seguía inmóvil. Sin embargo, los muros sudaban más que nunca. Gotas calientes recorrían la piedra, cayendo como lágrimas. El convento parecía llorar por el silencio. Cuando el pueblo entero se reunió en la plaza, nadie celebró. Algunos gritaban que preferían el gemido, aunque fuera del demonio. Otros se arrastraban pidiendo que volviera, que los liberara de ese vacío insoportable. La ausencia se había vuelto más peligrosa que la tentación. Clara, desde su ventana, sintió un escalofrío. Por primera vez comprendió que no era la campana quien los necesitaba. Eran ellos quienes la necesitaban a ella. Y en el fondo, algo peor la desgarraba, la certeza de que aquel silencio no era un final, sino una pausa, una respiración contenida, la antesala de un grito aún más terrible. Capítulo 13. El cuerpo en el bronce. El silencio de la campana duró 3 noches. 3 noches de insomnio, de cuerpos agitados, de rezos quebrados que nadie terminaba. Y en la 4ª madrugada, un grito rompió el aire. No era un gemido de la campana, sino el alarido de un novicio que subía a la torre. Los monjes corrieron y lo hallaron arrodillado, temblando, señalando el bronce inmóvil. Al acercarse, todos lo vieron. El metal había cambiado de forma. Ya no eran solo labios grabados. Ahora, en la superficie, emergía un rostro. Era un rostro de mujer, de facciones hermosas y crueles al mismo tiempo. Los ojos parecían entrecerrados, como si despertaran. Los labios estaban entreabiertos en un gesto de placer eterno. Y lo más aterrador, bajo la luz de la luna, aquel rostro parecía moverse. Clara fue una de las primeras en subir. Cuando lo vio, un escalofrío le recorrió la espalda, pero también sintió un calor inexplicable en el vientre. Reconocía esos ojos, los había soñado. Era la mujer desnuda que le hablaba en la oscuridad, la bruja fundida en el bronce. Está viva, susurró Clara, sin darse cuenta. El rostro parecía escucharla. Durante un instante, todos los presentes juraron ver cómo el metal se ondulaba, como si debajo hubiera un cuerpo entero atrapado, retorciéndose, queriendo salir. Fray Esteban intentó mantener la calma. Alzó el crucifijo, pero sus manos temblaban, y entonces ocurrió lo imposible. Los labios grabados se abrieron. No mucho, apenas un movimiento sutil, pero suficiente para que escapara de ellos un suspiro húmedo, cargado de deseo. Los monjes retrocedieron horrorizados. Uno de ellos cayó de rodillas, llorando, pidiendo perdón por pecados que ni siquiera había cometido. Otro huyó despavorido, convencido de haber visto a la mujer sonreír. Clara no huyó, se quedó mirando fijamente, como hipnotizada, y en ese instante, lo escuchó solo ella. En lo más profundo de su mente, libérame. Su corazón latía con violencia, su respiración se aceleraba. Algo dentro de ella quería obedecer, porque lo comprendió con claridad. La campana no solo estaba poseída, la campana era un cuerpo atrapado, palpitando bajo el bronce, esperando ser tocado, besado, liberado. Capítulo 14. La medianoche final. El rostro en el bronce ya no era una ilusión. Cada día amanecía más definido, los ojos parecían abrirse un poco más.
Los labios se humedecían con un brillo rojizo, y hasta el contorno de un cuello femenino emergía del metal como si la campana estuviera pariendo un cuerpo. El pueblo entero esperaba la medianoche con un pavor que se mezclaba con deseo. Nadie dormía. Todos aguardaban el momento en que la campana volviera a gemir. Y cuando lo hizo, ya no fue un sonido lejano, sino un clamor de placer que descendió sobre cada alma como un abrazo ardiente. Las novicias cayeron de rodillas en la capilla, desgarradas entre rezos y jadeos. Los monjes se mordían los labios, incapaces de sofocar la agitación en sus cuerpos. Y en las casas, los aldeanos lloraban y gemían al mismo tiempo, sintiendo que la campana les arrancaba la vergüenza y la fe con cada vibración. Clara, arrastrada por una fuerza imposible de resistir, subió a la torre. La luna iluminaba la campana desnuda, y el rostro de la mujer en el bronce abrió los ojos por primera vez. Eran oscuros, profundos, y brillaban con un fulgor de deseo y condena. «Has venido», susurró una voz, que no salió de ninguna boca, sino del metal mismo. Clara se acercó con los labios temblando. Sentía que cada paso la despojaba de su voluntad, como si la campana la desnudara desde dentro. La cuerda se movió, acariciándole el brazo, rodeando su cintura como un amante posesivo. El rostro en el bronce se contorsionó y de los labios surgió un gemido que hizo temblar toda la torre. Y entonces, frente a los ojos aterrados de Clara, la campana empezó a abrirse como una herida luminosa. De su interior descendía una silueta, mitad mujer, mitad sombra, con la piel brillante como metal ardiente y el cabello ondeando como lenguas de fuego negro. Los monjes, al verla, gritaron blasfemias y plegarias. Fray Esteban alzó la cruz, pero su voz se quebró en un gemido que lo traicionó. Nadie podía resistir. Aquella presencia era demasiado poderosa, demasiado íntima, demasiado humana y demoníaca a la vez. La figura extendió la mano hacia Clara. Su voz llenó la torre con un mandato que heló y excitó a todos al mismo tiempo. «Ábreme del todo, y seré tuya». El destino del convento y del pueblo entero pendía de ese instante, y todos supieron que el final no sería un silencio, sino un clamor que los arrastraría a todos. Capítulo 15. El último repique. La torre temblaba como si respirara. La silueta nacida de la campana descendía lentamente, su cuerpo mitad sombra, mitad bronce ardiente. Los labios metálicos seguían gimiendo, pero ahora el sonido era múltiple: placer, llanto, súplica, risa. Una orgía de voces que llenaba cada rincón del convento y del pueblo. Clara estaba de pie frente a ella, la cuerda ceñida a su cintura como un abrazo imposible. Los ojos de la entidad la miraban con ternura y hambre a la vez. «Tócame», ordenó la voz, que era suave y cruel como una caricia con filo. «Libérame del todo». Clara extendió la mano temblorosa. En el momento en que sus dedos rozaron el metal tibio de aquella piel sobrenatural, la campana sonó con un repique ensordecedor. Pero no fue un tañido, fue un grito humano. Un clímax de placer y dolor que hizo sangrar los oídos de todos los presentes. Los muros sudaban torrentes de agua ardiente. Los monjes caían al suelo, retorciéndose, entre plegarias rotas y gemidos. Los aldeanos, en sus casas, despertaron de golpe, abrazándose unos a otros, incapaces de distinguir si lloraban o gozaban. El mundo entero parecía arder bajo ese sonido. Fray Esteban, de rodillas, levantó la cruz, pero al hacerlo, la campana pronunció su nombre, prolongando cada sílaba como un gemido íntimo, y el sacerdote, vencido, dejó caer el crucifijo, cubriéndose el rostro con lágrimas. La figura emergió por completo del bronce, desnuda, resplandeciente, con labios que sangraban deseo. Caminó lentamente por la torre, dejando huellas ardientes en la piedra. Besó a Clara en la frente y susurró: «Ahora el repique será eterno». La campana, ya vacía, se resquebrajó. Un último sonido brotó de ella, un gemido tan profundo que se sintió bajo la tierra, como si alcanzara las raíces mismas del infierno. El convento se incendió sin fuego. El pueblo gritó,
se arrodilló, se entregó. Nadie pudo escapar. Y mientras las llamas invisibles consumían todo, el eco de aquel último repique quedó grabado en la noche, como un orgasmo infinito que jamás terminaría. Desde entonces, dicen que si alguien besa el metal roto de la campana, aún húmedo bajo la luna, escucha un susurro en la lengua de los condenados. Tu voz ahora es mía. Epílogo. El eco que nunca muere. Las ruinas del convento de Santa Aurelia yacen aún en la colina, cubiertas de hiedra y silencio. Los aldeanos reconstruyeron sus vidas lejos de allí, pero ninguno volvió a ser el mismo, porque en las noches de luna llena, cuando todo parece tranquilo, el viento trae consigo un sonido que hiela la sangre, un gemido largo, femenino, inconfundible. Quienes lo han escuchado dicen que no proviene del cielo, ni del bronce quebrado, sino de dentro de ellos mismos, como si una voz invisible les hablara desde la piel. Algunos lo llaman maldición, otros bendición, pero todos coinciden en lo mismo: una vez que oyes ese eco, nunca más puedes olvidarlo. Y si alguien, por osadía o desesperación, se atreve a subir a la torre en ruinas y besar los fragmentos de la campana, jura sentir unos labios húmedos respondiendo. Y al alejarse, con el corazón acelerado, escucha en lo más profundo de su ser un susurro que no admite réplica. Tu gemido ya es mío. La campana puede haber callado, pero su voz vive en quienes la escucharon, y seguirá despertando medianoches, una y otra vez, hasta que nadie quede para resistirse.